Saludos, iglesia. Que el Señor les bendiga. Como anunció el pastor Pedro, mi nombre es Manuel Sánchez. Nací prácticamente y crecí aquí en medio de muchos de ustedes y damos gracias al Señor que la iglesia también ha crecido y hay muchos de ustedes que también no les conozco, pero es un placer ver lo que Dios también continúa haciendo aquí en nuestra amada iglesia bautista cristiana. En nombre de los pastores Carlos y el hermano Karel, le mandan saludos de Ciudad de Gracia. También agradeciendo el apoyo económico que hemos recibido de ustedes en este proyecto de plantación. Agradecemos que nos hayan dado esa ayuda, esa asistencia en este proyecto de plantar iglesias que planten otras iglesias para la gloria de nuestro Señor. Amén. Me acompaña mi esposa, tenemos 4 niños, Josué, Noemín, Natán y Salomé. Si queríamos plantar, teníamos que comenzar con una familia grande, así que comenzamos con nuestra familia ya para... Lo único que esa plantación no trae muchos recursos económicos, porque los niños no pagan, no ofrendan todavía, pero la iglesia, por la gracia de Dios, ha ido creciendo. No les niego que existe en mi corazón una nostalgia y una emoción que estaba conteniendo durante las alabanzas, porque este ministerio, prácticamente mi formación ministerial salió de muchos de ustedes que invirtieron en mi vida. Crecí en un hogar con una madre soltera que hizo lo mejor que pudo con los escasos recursos que tenía para levantar a su hijo, para poder estar en el Colegio Bautista Cristiano, para poder asistir a campamentos de la iglesia, para poder estudiar incluso fuera como representante de nuestra iglesia, preparándome en Northland. Y no no les escondo que en mi corazón hay un agradecimiento muy profundo por todos ustedes, por sus oraciones, por enviarme, por recibirme aquí una vez más. Y es mi deseo que el Señor en su gracia utilice su palabra y el fruto que solamente Él puede dar para ministrar nuestros corazones en esta mañana. Amén. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 5 conmigo. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre,
estamos muy necesitados de la asistencia de tu Espíritu, Señor, en este momento. Para que sea tu palabra, para que sea tu Espíritu, el que ambos traigan convicción, esperanza, ánimo a tu iglesia en esta mañana. Así que, Padre, yo mismo me rindo delante de ti y te pido que Manuel mengüe en este momento, que Cristo crezca. Señor, yo te pido que desde ya cualquier distracción, cualquier temor, cualquier confusión que pueda haber en el corazón de nosotros en esta mañana, Señor, que sean desplazados, que sean, Señor, aplastados por el poder de tu palabra, animando a tu iglesia. Te necesitamos, oh Cristo. Haznos hombres y mujeres fieles a ti, con y por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En la mañana de hoy he titulado el sermón Marcas de un discípulo fiel, basado en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Es interesante, mis hermanos, que en septiembre del 2001, septiembre 11 del 2001, es un día que cambió a los Estados Unidos de América y en muchos aspectos cambió al mundo completo, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas por el famoso ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Inmediatamente, luego de los atentados del 2001, se dice el ejército norteamericano registró una cifra máxima, un récord en toda la historia de los Estados Unidos, en la cual 181,510 estadounidenses se enlistaron en el ejército de los Estados Unidos para pelear por su país. Es interesante que al ver la tragedia del 11 de septiembre, esto motivó e inspiró a personas a decir, mi vida tiene un valor intrínseco tan grande que yo lo pongo a un lado y lo pongo a los pies de mi nación para defender a mi país, para defender al futuro de mis hijos, de mi familia, de la nación de los Estados Unidos de América. 181,510 soldados se enlistaron de inmediatamente luego de las Torres Gemelas. Y mientras yo meditaba en esto, leyendo esta cifra en uno de los periódicos, me llamó la atención que el impulso que tuvieron esos hombres fue por una causa justa, buena, válida y verdadera: el defender a su nación. Pero mis hermanos, yo mismo fui confrontado con el pensamiento en la idea de que si 181,510 estadounidenses vieron el luchar y el pelear y el sacrificarse por su país como algo valioso, algo que perseguir, algo digno de imitar, ¿cuánto más, amada iglesia, el pueblo de Dios debe estar listo? Debe enlistarse, debe reenfocarse, debe poner su mirada, su corazón, sus pensamientos, sus energías, sus recursos, todo lo que tenemos por una causa mayor que la del 11 de septiembre de 2001. La causa de Cristo. Y yo reconozco que vivimos en un mundo en el cual estamos muy distraídos. Tenemos muchas cosas que nos bombardean a derecha y a izquierda. Las redes sociales, las noticias, el mundo en el que vivimos, un mundo continuamente acelerado. Y muchas veces, mis hermanos, podemos vivir en este mundo no como peregrinos y extranjeros, pero como si perteneciéramos a este mundo. Y en este pasaje, yo creo que el Señor Jesucristo está apuntando, está hablando a tu corazón y a mi corazón, animándonos a identificar algunas áreas, 3 áreas que nos identifican como discípulos fieles de Cristo. Que dirán, en este mundo hay una causa mayor por la cual luchar, y tú y yo tenemos esa responsabilidad de vivir para Él, para la gloria de Cristo. Y Cristo de repente entonces en esta historia nos da 3 marcas que dicen, esta es la marca
Estas marcas son marcas de los discípulos que, al igual que el 11 de septiembre, muchos se enlistaron y decidieron pelear por la causa de su nación. Estas marcas describen a discípulos que dicen: yo me quiero enlistar, o ya yo he sido enlistado en el ejército de Dios, en el ejército de Cristo. Y mi causa es mucho mayor que la defender a una nación. Ciertamente era justa y honesta y era buena. Pero la causa por la cual el Señor nos salvó, mis hermanos, es para servirle a Él y honrarle con nuestras vidas hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esas marcas de discípulos que abrazan con fidelidad el llamado a Dios de ser discípulos fieles? Bueno, vean conmigo los versículos 4 y 5. La primera marca es esta: un discípulo fiel es un discípulo obediente a Cristo pese a las circunstancias. A Cristo pese a las circunstancias. Vean conmigo versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es interesante, mis hermanos, que el ministerio de Cristo en este momento estaba en su máximo apogeo. Y donde quiera que Cristo iba, ya no era un motivo entonces de él esconder o decirle a sus discípulos en esos momentos: no anuncies tal milagro que he hecho. Lo hizo en diferentes ocasiones. Pero llega un momento en el ministerio de la vida de Cristo Jesús que su popularidad y su fama es tan grande que donde quiera que él va, él atrae a grandes multitudes de personas interesados en escuchar las palabras de Cristo. Es allí donde él se encuentra entonces contra este lago, predicando en aquel monte, y al descender entonces se encuentra en el lago de Genesaret, y al no tener a dónde ir más, Jesús se monta en una barca que eventualmente era la barca en la cual estaba Pedro, Simón en aquel entonces, junto a otros 2 discípulos que eventualmente vinieron a ser discípulos de Cristo de igual manera. Y lo que dice el pasaje es entonces que Pedro y Andrés y Jacobo y Juan allí que estaban en esta barca, ellos habían pescado toda la noche. En mi poca experiencia que yo tengo de la pesca, sabemos que la pesca puede tener mucho éxito cuando uno sale a pescar, o a veces uno puede sentirse como que fracasó porque no recogió ningún pez, no pescó a ningún pez en ese entonces. La pesca era muy importante para los discípulos, especialmente para los discípulos de Cristo, porque era el medio por el cual ellos proveían a sus familias y también mantenían entonces los impuestos al día, los altos impuestos que los romanos ponían sobre los israelitas en aquel entonces. Así que tenían que proveer para su familia, tenían que también pagar altos impuestos y continuamente vivían de la pesca tirando las redes. Es interesante que el pasaje nos dice que habían pescado toda la noche. Esto quiere decir, según algunos comentaristas, que normalmente salían de madrugada, entre 1, 2, 3 de la mañana, y esperaban hasta las 6 de la mañana y luego regresaban con su pesca o sin sus pescas. Así que esta es la situación en la que se encuentra el apóstol Pedro en este instante. Simón, aquí no era todavía llamado Pedro. Es interesante que en este pasaje entonces el Señor le dice a Pedro: yo quiero que tú tires las redes otra vez. Boga mar adentro, tira las redes. Imagínense a Pedro y a los discípulos en sus corazones y en sus mentes decir algo como esto: yo sé lo que estoy haciendo. Aquí yo soy el experto, Jesús. Señor, tú eres un excelente carpintero. Señor, tus palabras predican con autoridad. Nadie predica como tú. No hay un maestro en Israel como tú, oh Señor. Pero cuando se habla de pesca, Señor, cuando se habla de salir a pescar, nosotros hemos durado toda la noche pescando y nada hemos encontrado. Así que Cristo, tú sabes que esto me dice a mí
que si yo salgo otra vez y tiro las redes, muy probablemente no van a haber pesca otra vez. Señor, yo sé lo que te estoy diciendo. Probablemente Pedro internalizó esto, ¿verdad que sí? En su corazón y en su mente, porque no vemos que lo dice tan explícitamente en el texto. Pero la frase que nos llama la atención es la siguiente. Pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Pero porque tú me lo pides, yo así lo haré. Y hermanos, esa es la encrucijada de todo creyente. La encrucijada de todo creyente es esta. Señor, yo no sé si eso va a funcionar. Señor, yo no sé si lo que tú me estás pidiendo hacer en este momento realmente va a valer la pena. Señor, yo he tratado esto en otras ocasiones, ya yo he hablado con esa persona en otras ocasiones, ya yo he predicado el evangelio a esa persona en otras ocasiones. Señor, ya yo he hecho todo lo que dentro de mis posibilidades yo he podido hacer. Y ahí nos quedamos. La parte en la cual tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales de nuestra fe es la de decir como el apóstol Pedro, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Pero porque tú me mandas a hacerlo, yo me someto a la autoridad, al poder, al control que tú tienes sobre todas las cosas y que yo no tengo. Así que, Señor, porque tú lo pides, echaré las redes. Esa es la vida de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Imagínense a Abraham conmigo. Un hombre adinerado, dice las escrituras, y saliendo allí con todas sus cosas, con todos sus siervos y recibiendo las preguntas de sus vecinos y amigos. Abraham, ¿hacia dónde te diriges, Abraham? Yo no sé. Yo no sé a dónde voy. El Señor simplemente me dijo, agarra tus cosas, empaca y comienza a caminar y yo te mostraré dónde tú vas a ir. Yo no sé a dónde voy a ir, pero el Señor me dijo que lo hiciera y así lo estoy haciendo. Y Abraham luego recibe a ese hijo de la promesa, luego de altas y bajas en su vida de fe. Abraham también recibe al hijo de la promesa especial, Isaac. Y el Señor le dice a Abraham, Abraham, ese hijo que yo te regalé tan especial, ahora yo quiero que tú lo sacrifiques delante de mí. Imagínese a Abraham conmigo, al igual que Pedro, al igual que tú y que yo, Señor, pero ¿qué está pasando? Este hijo es un milagro que tú me diste. Señor, es el hijo que tú prometiste que de donde iba a salir la descendencia mía más numerosa que las estrellas de los cielos, más numerosa que la arena del mar. Y tú me pides que lo sacrifique. Pero aquellos que conocemos la historia de Abraham, entendemos que él decidió decir, pero porque tú lo dices, así lo haré. Y es interesante que en Génesis capítulo 22, dice en los versículos del 1 en adelante, dice que Abraham se levantó muy temprano de mañana para ir a sacrificar a su hijo Isaac. Muy temprano de mañana. Siendo honesto, ante tal pedido de Dios para sacrificar a mi hijo especial que tanto yo añoraba, noten la predisposición del corazón de Abraham. Se levantó temprano de mañana. ¿A cuántos de nosotros nos hubiéramos levantado temprano de mañana? Hubiéramos dado al botón del despertador. No, todavía no hay tiempo de levantarme. Yo no estoy listo para ir a sacrificar a mi hijo. No estoy listo. No puedo. Abraham simplemente derramó su corazón delante de Dios y él dijo, Señor, esto no tiene sentido humanamente hablando, pero porque tú lo dices, así lo haré. Mis hermanos, esa es la vida tuya y la vida mía. Ahora mismo, independientemente de tu situación,
tú tienes conversaciones difíciles que tener, que el Espíritu de Dios está diciendo, yo quiero que tú hables con esa persona. Y debemos decir como Pedro, Señor, he tirado las redes toda la noche y nada pesqué, pero porque tú lo pides, así lo haré. Algunos de nosotros tenemos que pedir perdón a una persona que hemos ofendido. Y tenemos interacciones con esas personas y estamos hablando en esa habitación allí y está el famoso elefante grande allí que todo el mundo sabe lo que sucedió, pero yo no quiero hablar sobre el asunto. Y el Señor te dice en tu corazón, habla, restaura, pide perdón, únense, vivan en una vida de unidad por la gracia y el poder y el perdón que yo puedo proveer en la gracia de Cristo. Y tú y yo tenemos que decir como Abraham, como Pedro, decir, Señor, esto es difícil, pero porque tú lo dices, yo me voy a someter, yo lo voy a hacer. Algunos de nosotros que tenemos que lidiar con nuestro propio pecado de manera muy seria, de manera muy contundente. Y el Señor ha estado tirando mensajes y pinceladas de su gracia, llamándote a ti y a mí al arrepentimiento, apartarnos de ciertos pecados que nos están impidiendo ver la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas, nos están impidiendo ser pescadores de hombres. Y que sea esta una mañana en la cual tú digas, y yo diga, Señor, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Mis hermanos, un discípulo fiel de Cristo es un discípulo que continuamente tiene una predisposición en su corazón de obedecer a Cristo y a su palabra, no importando las circunstancias. ¿Cuál es otra marca de un discípulo que es fiel a Dios y que en ese caminar con Dios entonces él puede reflejar su fidelidad a Dios? Esta parte es muy interesante porque vemos una reacción de Pedro que nos lleva al punto número 2. Ya vimos el primero, un discípulo fiel es obediente a Dios y su palabra pese a las circunstancias. Pero en los versículos del 8 al 10, vean conmigo el punto número 2, asombro ante la santidad de Dios. Asombro ante la santidad de Dios. Versículos 8 al 10. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas cuando él vio el milagro de Cristo, que tiraron las redes, entonces sacaron muchos peces, que incluso ambos botes, ambas barcas se iban a hundir. Y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, yo no puedo creer lo que está sucediendo aquí, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, de Jacobo, de Juan y de hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mis hermanos, al leer estos pasajes, quizás uno no tiene el entendimiento o el peso que se está tratando de describir aquí en este pasaje. Lo que acababa de suceder era que las impresiones y el poder y la autoridad que Pedro creía tener sobre la pesca y sobre el cómo vivir la vida en aquel entonces se derrumbaron todas, absolutamente todas, ante los pies de Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. El poder milagroso de esta gran pesca milagrosa asombró, atemorizó, le dio a Pedro una pizca, una entrada, una pequeña probadita del poder y la santidad de Dios. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, soy hombre inmundo. Soy hombre que no merezco estar delante de la presencia de un Dios santo como lo eres tú. ¿Recuerdan a Isaías? En el capítulo 6, ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías se atemorizó ante la visión que tuvo delante de Dios mismo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, el Juan escribiendo aquí, el apóstol Juan dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuál es la experiencia de aquellos hombres y mujeres que tienen un encuentro real y verdadero con Cristo según estos pasajes? Asombro ante la santidad de Dios. Pero este asombro tiene que venir acompañado de un entendimiento correcto de quién yo soy y de quién Él es. El problema con el asombro es que cuando nosotros disfrutamos algo que inicialmente nos asombró, lo disfrutamos por mucho tiempo, pierde ese asombro, ¿verdad que sí? ¿Quiénes aquí, si el Señor le ha provisto tener un carro, aunque no sea un carro del año, pero un carro nuevo para ti? Cuando uno compra ese carro, en los dealers hasta le echan un spray para que se huela como nuevo, ¿verdad que sí? Y tú te sientes en ese carro y tú dices: wow, qué bien se siente. Y la alarma, wow, qué bien se siente. Pero pasan unos años y la apreciación por lo que en un momento te asombraba comienza a disminuir, ¿verdad que sí? Es más, comenzamos a buscar qué carro voy a cambiar, en qué otro me voy a meter, porque ya como que ya no me llama tanta, ya está medio viejito. Perdemos el asombro. Yo recuerdo en una ocasión jugando baloncesto, del cual cogí mucho sol aquí en el CBC, pero lo disfrutaba mucho. Y jugando baloncesto en el CBC, no tuvimos mucho necesariamente un entrenador así que nos entrenó y todo, pero eventualmente en los últimos años hubo un profesor que llegó y comenzó a entrenarnos un poquito más, y nuestro nivel de baloncesto subió bastante. Y nosotros tenemos un buen equipito, ¿verdad? Como el Licey, el equipito. Teníamos ese equipito, y cuando jugábamos aquí intramuros contra segundo de bachillerato, tercero de bachillerato, nosotros que éramos la promoción de Epsilon en aquel entonces, no voy a decir el año para no dar mi edad, en esa promoción acabábamos con esa liga. Y nosotros salíamos, llegábamos al curso, no tienen que ganar nosotros. Joel Candelier estaba ahí en ese grupo, Joel Agüero, el pastor Joel Agüero, ahora también pastor, y otros amigos. Y nos sentíamos que éramos la última Coca-Cola del desierto, hasta que jugamos contra el Colegio Internacional SEC, ahí en Arroyo Hondo. Y cuando nosotros pisamos cancha contra el SEC, había un muchacho de 6 pies 3 pulgadas que donkeó la pelota enfrente de nosotros en un partido. Inmediatamente nos miramos todos, y por cierto, el coach de nosotros de ese partido era tío Víctor Martínez en ese entonces. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que nosotros no creíamos ser la última Coca-Cola del desierto, los mejores jugadores de un grupito de 200 estudiantes, se fue a la borda cuando nos expusimos a un equipo con más poder, más habilidad, más autoridad que nosotros mismos. Inmediatamente fuimos ¿qué? Humillados, nos pusimos en nuestro lugar correcto. Mis hermanos, de la misma manera, esto está sucediendo aquí con Pedro. Pedro está diciendo: yo soy el que sé de la pesca aquí, pero me he encontrado con alguien que controla el mar y los peces. Y delante de él, yo no soy absolutamente nada. Y en tu corazón y en mi corazón,
Debemos luchar, mis hermanos, con el creernos o el sentirnos que somos mejores de lo que realmente somos. Porque nuestra pecaminosidad, todos nosotros tenemos el potencial de pecar, como cualquier persona sobre la faz de la tierra, pero es por la gracia redentora y salvadora de Cristo que aún podemos mirarle a Él y reconocer que somos pecadores y que Él es 3 veces santo. ¿Te asombra la santidad de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que lloramos al abrir las Escrituras y ver nuestra pecaminosidad? Pero ver también el regalo eterno y hermoso de la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Que tú y yo, siendo pecadores, que tú y yo, siendo enemigos de Dios, separados de Dios, merecedores del castigo eterno, del justo castigo eterno, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos compungidos por el pecado que hemos infligido en otras personas? Por las palabras que hemos dicho, por los pensamientos que hemos tenido. ¿Cuándo fue la última vez que sufrimos el ser afligidos por el pecado también de otros? Y reconocimos que delante de Dios, por más que pequemos o hayan pecado en contra de nosotros, nuestra pecaminosidad nos separa de un Dios santo. Y la gracia de Dios se ha revelado en Cristo, creando ese puente entre un hombre pecador y un Dios santo en la cruz del Calvario. ¿Te asombra Cristo? Mis hermanos, si no estamos siendo impactados y asombrados con Cristo, eso no va a ser muy difícil abrazar el llamado que tenemos de hacer discípulos y de vivir para la gloria de Dios. Pedro se asombró. Paul Tripp lo pone de esta manera: todo lo que cautive mi corazón terminará recibiendo mi adoración. Todo lo que cautiva tu corazón terminará recibiendo mi adoración. ¿Qué cautiva tu corazón? ¿Qué cautiva tus pensamientos? Yo te animo a que si lo que cautiva tu corazón y tus pensamientos en estos momentos no es la palabra de Dios, la gracia de Dios en el Evangelio, esto es una oportunidad para redirigir nuestros ojos a Él. Y para incluso orar estas palabras: Señor, yo necesito que tú me ayudes a retomar mi asombro por quien tú eres. Óralo, escríbelo, coméntalo con alguien que pueda orar junto contigo. Una marca de un discípulo fiel es aquel que obedece a Dios pese a las circunstancias, es aquel que también se asombra al ver su pecado, a ver la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero mis hermanos, nosotros servimos a un Dios de esperanza, ¿verdad que sí? Mis hermanos, pese, como decimos en Dominicana, pese a la metida de pata de Pedro, que no fue la primera de muchas, miren lo que Cristo les dice en el versículo 11, final del versículo 10. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La tercera marca de un discípulo fiel es un discípulo que rinde su vida a Cristo y al avance de su reino. Rinde su vida a Cristo y al avance de su reino. Miren el lenguaje aquí. Trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un discípulo fiel obedece a Cristo, un discípulo fiel se asombra por el Evangelio de Cristo y, en tercer lugar, un discípulo fiel se rinde totalmente a Cristo y el avance de su reino. Pero mis hermanos, es importante entender lo que Cristo está haciendo aquí.
Porque muchas veces nosotros pensamos que el servir a Cristo solamente se hace desde la perspectiva de estar en el tiempo completo en el ministerio. Y cuando leemos este pasaje y escuchamos esta frase, Sir se rinde a Cristo y avanza su reino, pensamos en alguien que se fue a Bob Jones, a Northland, en alguien que dice, el Señor me está llamando al pastorado, en alguien que dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo y solamente servir como misionero. Y muchos de nosotros nos sacamos entonces de esa categoría de servir para el avance del reino de Dios. Pero miren lo que Cristo hace. Él dice, desde ahora serás pescador de hombres. Cristo está utilizando la profesión misma de Pedro y la está entonces, sus experiencias, sus habilidades, su conocimiento, lo está trasplantando y lo está entonces redimiendo para el avance del evangelio. Es como si hoy Cristo dijera, desde ahora tú serás un doctor de doctores para bendecir a familias. Es como si Cristo dijera en estos momentos al ingeniero, yo quiero que desde ahora tú avances el reino con tus habilidades de ingeniero. Al negociante, yo quiero que tú utilices tus habilidades de negociante para avanzar el reino de Dios. Al maestro, yo quiero que utilices tus habilidades de maestro para avanzar el reino de Dios. Al que limpia, al que pone luces, al que arregla televisiones, al ama de casa, a todos nosotros con las habilidades y talentos que Dios nos ha dado, los tomamos y los redirigimos para el reino y la gloria de Dios. ¿Qué hace un pescador? Bueno, un pescador tiene que intencionalmente salir al mar a pescar. ¿Y qué tiene que hacer un pescador de hombres? Un evangelista tiene que salir a tirar las redes en el mundo. ¿Qué hace un pescador? Un pescador no sale al mar, sino que también tiene que trabajar tirando las redes. ¿Qué hacía Pedro? Pedro no controlaba cuántos peces eran atrapados en aquellas pescas. En ocasiones la pesca era productiva, en ocasiones la pesca no era productiva. Pero una cosa hacía Pedro, él continuaba tirando las redes del evangelio. Y hoy día tenemos registrado cómo la vida de Pedro fue un ejemplo de luz al mundo, incluso gentil, por su fidelidad a Dios tirando las redes. Oh, mis hermanos, de igual manera, tú y yo tenemos la gloriosa encomienda de rendir nuestras vidas y de utilizar nuestros dones y talentos para avanzar el reino de Dios. Ingeniero, construye edificios que reflejen el detalle y la perfección del Dios a quien tú sirves. Negociante, manejas tus negocios con la impecabilidad y la pureza y la santidad que le merece a Dios, que es tu jefe de jefes. Maestro, enseña a tus estudiantes, animado y impulsado por el maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Oh doctor, receta esas medicinas. Oh doctor, realiza esas operaciones en los cuerpos de las personas, inspirado, dependiendo del doctor de doctores que sana el corazón enfermo de todo pecador y lo redime para la gloria de Dios. Oh, mis hermanos, el ministerio, el llamado al ministerio es para todos nosotros. Para ti, para mí. Ciertamente hay llamados muy específicos, como el Señor lo hizo conmigo. Pero eso no quiere decir que tú tienes que enfocarte únicamente 100% al ministerio para servir a Dios. Tu vida, tus talentos, tus dones, entrégalos, ríndelos al servicio de Dios. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Es interesante que el rendir nuestras vidas a Cristo va a demandar cierto sacrificio. Yo creo que muchas veces ese es el temor que tenemos. Lo que va a implicar. Y mis hermanos, yo creo que
Lo digo con mi muy poca experiencia en el ministerio. El que se pierde de la bendición y del privilegio de ver a Dios obrar somos nosotros cuando nos damos a esos temores y no damos pasos de fe. Somos nosotros. Cristo mismo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, ciertamente todo lo que nosotros vayamos a hacer en esta vida va a demandar un sacrificio, el cual reflejará que mi amor por Dios es tan supremo, es tan grande, que al compararlo con mi amor por mi familia, por mi esposa y por todos, pudiera verse como si fuera que yo no amara a mi esposa tanto como yo amo a Dios. Y es allí donde todos queremos llegar, a tener un amor, a reencontrar nuestros ojos y nuestras miradas con nuestro hermoso Salvador y Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piensen en esto. Este pasaje termina con mucha esperanza. ¿Saben por qué? Porque hubo un cambio en la vida de Pedro. Y tú dirías, pastor, eso es lo que yo estoy buscando. Yo reconozco que hay cosas que Dios me está diciendo, hazlas. Y yo no le he hecho y yo necesito decir, porque tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. Yo reconozco eso, pastor. Yo reconozco, pastor, que yo no me he asombrado por Cristo en estas últimas semanas. Yo me he dejado distraer por muchas cosas y Cristo no es tan hermoso como yo quisiera que fuera en mi vida. Yo lo reconozco, pastor. Yo reconozco que yo necesito utilizar mis dones, mis talentos, mi profesión para avanzar el evangelio de Cristo. Yo reconozco esas cosas. Pero ¿qué esperanza hay para pecadores como tú y como yo, que vivimos y hacemos lo mismo continuamente? Pedro tuvo un cambio significativo, transformador, que cambió su vida y terminó muriendo como un mártir. ¿Cuál fue ese cambio? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿Cómo vemos ese cambio? ¿Qué sucedió? Bueno, en el capítulo 5, Pedro se postra ante Cristo y le dice, apártate de mí que soy pecador. Luego la vida de Jesús continúa desarrollándose. Él muere en un madero clavado. Pagó por tus pecados, pagó por mis pecados, por los pecados de todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús y responda en fe y en arrepentimiento. Él pagó por nuestros pecados. Y luego nos encontramos con una escena transformadora en la vida de Pedro, en la cual, en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 7, Pedro, luego de Cristo haber fallecido, ¿saben lo que hizo Pedro? Regresó ¿a dónde? A la pesca. Cuando Cristo le había dicho que hagan ¿qué? Que vayan y se esparzan. Pero mira la diferencia aquí en Juan 21. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿están ellos pescando otra vez? No pescaron nada. Jesús le dice, tira las redes, igual que en Lucas 5. Tira las redes al otro lado, Pedro. Tiren las redes, tiren las redes. Tiraron las redes. Tomaron una gran pesca otra vez en Juan 21. Y dice el pasaje, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor que había resucitado. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Notan la diferencia? En Lucas 5, apártate de mí que soy pecador. En Juan 21, Señor, te necesito, sin ti no soy nada. ¿Qué hizo esa diferencia? Que eliminó el temor
a ser juzgado y castigado con el castigo eterno de Dios, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y esa es tu esperanza y mi esperanza. Oh, mi hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario por tus imperfecciones como por mis imperfecciones. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus fallas y por mis fallas, por tus arranques de ira de camino a la iglesia, por tus arranques de ira en la casa, por tus mentiras, por tus maneras a veces en las cuales tú y yo hacemos las cosas que no agradan y honran a Dios. Están todas cubiertas bajo la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, en vez de decir, tengo temor a ser aplastado por la santidad de Dios, ahora la Iglesia Bautista Cristiana mira la cruz y dice, oh Señor, te necesito. Oh Señor, gracias por la cruz. Oh Señor, yo abrazo el perdón y la misericordia encontrada en tu muerte, pero también en tu resurrección. Abrazamos a Cristo. Escucha, este pasaje aquí no lo vamos a poder cumplir a la perfección. No podemos en nuestras propias fuerzas. Obediente, asombro, entrega al ministerio de Dios. Pero miramos siempre la cruz y decimos, Señor, un paso a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Iglesia Bautista Cristiana, abraza a este Cristo. Padre, te necesitamos. Que tu palabra sea aplicada ahora. Que tu obediencia sea traspasada a nosotros ahora. Y que con tu poder tú nos continúes ayudando a obedecer. Que tu asombro a la santidad tuya sea traspasado a nosotros como lo ha sido cuando podemos ver nuestro pecado. Y que nuestras vidas, nuestro servicio a ti sea evidente. Que servimos a un Dios fiel. Padre, yo te pido tu bendición especial sobre esta amada iglesia, que ha impactado a muchas vidas. Y yo soy testigo de eso. Yo soy un ejemplo de la gracia y misericordia que usted ha tenido sobre este ministerio para enviar, para edificar, para restaurar a muchas familias, llamarlos de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén.